vamos a continuar trabajando con los números complejos. Hasta este momento habíamos trabajado con la forma binómica de un número complejo, es decir, su expresión como un binomio en donde la primer componente me hace referencia a la parte real de mi número complejo y la segunda componente, BI, a la parte imaginaria de mi número complejo. A todo número complejo le va a corresponder un punto en el plano complejo o diagrama de Argand, ¿sí? Sencillamente consistía en representar estas coordenadas, estas componentes en el plano complejo y donde se unían sus proyecciones, sencillamente en ese punto era la representación que les corresponde a un número complejo, ¿sí? Y esto lo denominábamos como la forma cartesiana de un número complejo. Tengamos en cuenta que en el plano complejo el eje horizontal, que anteriormente llamábamos el eje de las X, ahora será el eje real, mientras que el eje vertical, que anteriormente denotábamos como el eje de las Y, ahora será mi eje imaginario, ¿sí? De ahí es que la primer componente A, que es la parte real del número complejo, lo vamos a representar en el eje horizontal, y a la componente B, que es la parte imaginaria de mi número complejo, lo representamos en el eje vertical o imaginario. En esta instancia vamos a hacer referencia a otra forma de expresar un número complejo, y ella es la forma polar de un número complejo, ¿sí? Todo número complejo tiene un vector asociado cuyo origen es en el origen de coordenadas del plano complejo, es decir, el punto 0, 0, y cuya longitud o extremo va a coincidir o va a ser el punto A, B en el plano complejo. Y el ángulo o el argumento de un número complejo, que denominamos alfa, el argumento del número complejo, va a ser precisamente el ángulo que forma nuestro vector asociado y el eje real de mi plano complejo. Si observamos la representación gráfica de mi número complejo en forma polar, es decir, expresada en su módulo y su argumento, es necesario hacer un previo análisis de algunas consideraciones. Si observamos que la coordenada B es la distancia desde el origen hacia el punto B, es decir, esta longitud es precisamente esta misma longitud que encuentro en este lugar, por lo tanto, esta longitud también la podría denotar como B, mientras que la coordenada A me está delimitando una longitud entre el origen de coordenadas y precisamente A. Por lo tanto, esta longitud ya le podría denominar la longitud A. Lo que podemos observar ahora es que la representación gráfica de mi número complejo me ha formado un triángulo rectángulo cuyos catetos serían A, B y la hipotenusa, la longitud R, ¿sí? Mi módulo de mi número complejo. Ahora, este análisis me va a ser muy útil y me va a servir para pasar de la forma binómica a la forma polar cualquier número complejo. Por ejemplo, a partir de las componentes de la forma binómica de mi número complejo, sencillamente yo podría convertir o encontrar la longitud o el valor de mi módulo R simplemente asociando estas características del triángulo rectángulo. Vamos a observar de que si yo conozco la componente A y conozco la componente B, fácilmente, aplicando el teorema de Pitágoras, podría determinar fácilmente mi hipotenusa, que en este caso sería nuestro vector asociado. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado siempre será igual a la sumatoria de los catetos o de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Pero claro, no necesitamos nosotros la hipotenusa elevada al cuadrado, sino simplemente la hipotenusa. Por lo tanto, la potencia que está operando en el primer miembro la vamos a pasar al segundo como la raíz cuadrada. Y esta expresión es la que me va a servir, me va a ser útil para determinar el módulo de un número complejo. Ahora, para determinar el argumento, el ángulo de mi número complejo, basta con que recordemos la razón tangente de un ángulo, la cual me decía de que
la tangente de un ángulo es igual al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de un ángulo, ¿sí? Teniendo esto en mente, sabemos de que nuestro ángulo en cuestión es precisamente alfa, y me dice de que será el cociente entre su cateto opuesto, es decir, el que se le opone, es decir, B, dividido entre el cateto adyacente, es decir, el que forma parte del ángulo, y esto es A, ¿sí? Con este cociente obtenemos la razón, es decir, la división de esas longitudes. Pero lo que yo necesito es el ángulo. Entonces, para encontrar el ángulo, a partir de la función tangente, aplicaremos su inversa, es decir, el arco tangente. En sus calculadoras, cuando aplicamos arco tangente, le aparece algo como esto: tangente elevado a la menos 1, es decir, la inversa de la función tangente, ¿sí? Basta con que apliquemos tangente elevado a la menos 1 o el arco tangente de B dividido entre A, obtendríamos entonces el valor del ángulo o del argumento de mi número complejo. En un ejemplo concreto, vamos a empezar, por ejemplo, con un número complejo bien sencillito como z igual a 1 más i. Lo primero que tengo que determinar es cuál es mi componente A y cuál es mi componente B. Si lo comparamos con su forma general, A más BI, vamos a observar siempre de que nuestro primer componente va a responder a la parte real de mi número complejo, por lo tanto mi A será precisamente un 1 positivo. Luego B será también 1 positivo, dado de que B será el factor, es el numerito que acompaña a I. Como no tengo ningún número indicado, vamos a entender de que es un 1 positivo que multiplica a I. Por lo tanto, B es igual a 1 positivo. Para determinar entonces el módulo asociado, el vector asociado a mi número complejo, sencillamente vamos a aplicar Pitágoras y vamos a decir de que mi módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto es igual a raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, mi módulo será igual a raíz cuadrada de 2. Entonces, para determinar el ángulo o argumento de mi número complejo, basta con que simplemente apliquemos la tangente inversa de B entre A, que sería en este caso 1 dividido entre 1, ¿sí? 1 dividido entre 1, 1 entre 1 es 1, y la tangente inversa de 1 es precisamente el ángulo de 45 grados. Por lo tanto, hemos convertido nuestro número complejo desde la forma binómica a la forma polar. Entonces, vamos ahora a representar nuestra forma polar del número complejo, y ella es expresando módulo y, como su índice, el argumento que le corresponde a dicho número complejo. Si lo representamos gráficamente, deberíamos graficar un vector cuya longitud sea raíz cuadrada de 2 y el ángulo o amplitud que forma con el eje real sería un ángulo de 45 grados. Entonces, de esa manera hemos convertido un número complejo en forma binómica a su forma polar. En esta instancia surge una tercera forma de representar un número complejo, y ella es la forma trigonométrica, que me dice de que todo número complejo va a ser igual a el módulo que multiplica al coseno del ángulo más i que multiplica al seno del ángulo. Generalmente solemos confundir la forma trigonométrica con la forma polar, y no precisamente es lo mismo. La forma trigonométrica va a ser como un nexo que me va a ayudar a pasar de forma polar a forma binómica. Es decir, si yo tengo un número complejo expresado en forma binómica, vimos con anterioridad cómo fácilmente lo puedo convertir a su forma polar. Ahora, de polar, para poder volver de nuevo a su origen, es decir, a la forma binómica, necesariamente deberé convertir de polar a trigonométrica, es decir, deberé pasar de esta expresión a esta expresión, para así poder operar y volver de nuevo a la forma binómica. Entonces, tenemos la forma polar de un número complejo y queremos volver a su forma binómica.
necesariamente debemos expresar esta forma polar en forma trigonométrica para finalmente operar y volver de nuevo a la forma binómica. Entonces, tenemos que utilizar la forma trigonométrica y ella me dice de que un número complejo z será igual a su módulo, es decir, raíz de 2, que va a multiplicar al coseno del ángulo, es decir, 45 grados, más y que multiplica al seno de ese mismo ángulo, es decir, 45 grados. Entonces ahora vamos a observar de que dentro de este paréntesis tenemos dos términos y para poder operar, afuera tenemos un producto, necesariamente debemos aplicar la propiedad distributiva para la multiplicación con respecto a este producto. Es decir, raíz de 2 deberá multiplicar a coseno de 45 y luego raíz de 2 deberá multiplicar a i por el seno de 45. Entonces, raíz de 2 que va a multiplicar al coseno de 45, recordemos que coseno de 45 es raíz de 2 entre 2, más i que multiplica al seno de 45, es decir, raíz de 2, nuevamente, va a multiplicar al seno de 45, recordemos que también es igual a raíz de 2 entre 2, y ahora simplemente operamos un poco. Raíz de 2 por raíz de 2, es decir, raíz de 2 elevado al cuadrado entre 2, más i que multiplica raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado sobre 2. Como podemos observar, por propiedad, tanto la raíz como la potencia se me anulan en ambos factores, quedándome 2 dividido entre 2, por lo tanto mi nuevo complejo z será 2 dividido entre 2 es igual a 1 más i que multiplica 2 dividido entre 2 es igual a 1. Para escribirlo un poco más bonito, podríamos decir de que z va a ser a 1 más 1 por i, simplemente i, y como podemos observar, hemos regresado a través de la forma trigonométrica a la forma binómica de un número complejo.